Tenía la pierna rota y simplemente le pedí a mi yerno que me trajera un vaso de agua. Me miró con frialdad y dijo: «Tráetelo tú mismo. No soy tu criado». Mi hija estaba sentada a pocos pasos y no dijo nada. Yo solo sonreí e intenté levantarme como si no hubiera pasado nada. Pero en ese preciso momento, todo cambió. Esa noche hice una sola llamada telefónica, y en cuestión de horas, todo lo que él creía controlar empezó a derrumbarse. Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy. Si la introducción captó vuestra atención, dejad un comentario y contadme desde dónde estáis viendo esto. Una nota rápida. Algunos detalles de esta historia han sido adaptados para enriquecer la experiencia, y cualquier similitud es pura coincidencia, pero el mensaje merece reflexión. Me rompí la pierna hace 45 días, y esta mañana le pedí a mi yerno un vaso de agua. Lo que dijo a continuación le costaría todo lo que tenía. La luz de la tarde entraba por las ventanas del salón de la finca Blackwood, proyectando rectángulos alargados sobre el suelo de madera. Yo estaba tumbado en el sofá con la pierna izquierda elevada sobre dos almohadas. La escayola pesaba y picaba en lugares a los que no podía llegar. El televisor bramaba con un programa previo al partido a un volumen que trataba las paredes como simples sugerencias. Víctor estaba sentado en el sillón junto a la ventana, el mismo sillón que había reclamado como suyo 6 meses después de mudarse, el que tenía la mejor vista del televisor y la peor vista de cualquiera que pudiera necesitar algo de él. Tenía 41 años, la complexión de alguien que en otro tiempo había sido atlético y que ahora mantenía ese recuerdo a través de membresías en gimnasios caros que rara vez usaba. Su empresa, Van Maritime Group, gestionaba la logística para clientes navieros a lo largo de toda la costa este. Al menos eso era lo que decía en las cenas con amigos. Tenía la garganta seca. La cocina estaba a 5 metros. Las muletas descansaban contra el brazo del sofá, al alcance de la mano, pero prometiendo dolor. «Víctor», dije, «¿podrías traerme un vaso de agua?» No apartó los ojos de la pantalla. Los comentaristas discutían sobre pronósticos deportivos. Esperé 10 segundos. 20. «Víctor». Entonces se giró, y vi en su cara algo que llevaba 2 años fingiendo no notar. No era irritación ni inconveniencia. Era desdén. La mirada que le dedica un hombre a algo que ya ha decidido que no importa. «Tráetelo tú mismo», dijo. Su voz era un gruñido, bajo y seguro. «No soy tu criado». ¿Alguna vez has visto a alguien decidir que ya no existes? No intuirlo, no sospecharlo, sino presenciar el momento exacto en que dejan de fingir. Yo lo vi ocurrir en mi propio salón, en la casa que mi abuelo construyó, de boca de un hombre que llevaba 26 meses viviendo bajo mi techo sin aportar nada más que opiniones sobre cómo debía gestionar mi propiedad. El televisor seguía bramando. Víctor volvió a mirar su programa. El asunto estaba zanjado, al menos para él. Elena estaba en la mesa de la cocina con el móvil, a 3,5 metros. Mi hija. 38 años, los ojos oscuros de su madre y el silencio de su madre. Había oído cada palabra. Lo sé porque levantó la vista cuando Víctor habló. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. Vi algo en ellos, algo que podría haber sido vergüenza, o quizás cálculo. Luego volvió a mirar el móvil. Quiero ser muy claro en esto. Mi hija oyó cada palabra. A 3,5 metros. Levantó la vista. Me miró. Y volvió a su móvil. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre a quien había elegido y en que me había convertido en mi propia casa. No discutí. No alcé la voz. No señalé que yo había pagado cada pared, cada ventana, cada centímetro del suelo bajo sus pies. No mencioné que él y Elena se habían mudado temporalmente después de que su negocio atravesara una mala racha y que lo temporal se había estirado durante años. En cambio, sonreí. Esa es la parte que importa. No el dolor en la pierna, no la humillación, ni siquiera el silencio de Elena, la sonrisa. Porque en ese momento algo cambió. La actuación que había mantenido durante meses, la del padre complaciente, el anfitrión agradecido,
el hombre demasiado mayor y demasiado lesionado para darse cuenta de lo que ocurría en su propia casa, esa actuación llegó a su fin. Alcancé las muletas. El movimiento me envió un latigazo de fuego por la pierna, pero había soportado dolores peores en mi carrera. Las coloqué bajo los brazos y me levanté del sofá. Cada paso fue deliberado. Cada paso dolió. Víctor no ofreció ayuda. Elena no levantó la vista del móvil. El suelo de la cocina estaba fresco bajo mi pie descalzo. Llené un vaso de agua del grifo, el agua corriendo fría sobre mis dedos, y me quedé allí bebiendo despacio, observando el reflejo de Víctor en el cristal de la ventana. Se le veía cómodo, instalado, absolutamente a gusto en una casa que no era suya, viendo un televisor que yo había pagado, sentado en un sillón que había reclamado sin pedir permiso. No tenía ni idea de quién era yo. No de verdad. Sabía que tenía 68 años. Sabía que estaba jubilado. Sabía que tenía una pierna rota y una hija que había dejado de defenderme. Lo que no sabía era a qué me había dedicado durante 35 años. No sabía nada de la formación, de los casos, de los centenares de fraudes que había diseccionado y expuesto. No sabía que había pasado toda mi carrera estudiando a hombres exactamente como él. Hombres que sonríen mientras calculan, que ofrecen ayuda mientras se posicionan para tomar. Estaba a punto de descubrirlo. Terminé el agua. Dejé el vaso en el fregadero. La luz de la tarde se iba apagando, los rectángulos en el suelo alargándose y afinándose. Víctor se rió de algo en el televisor. Elena tecleaba en el móvil. Me di la vuelta y recorrí despacio el camino de vuelta al salón, hacia el sofá, hacia el papel que seguiría interpretando hasta que estuviera listo para abandonarlo. Pero al pasar por detrás del sillón de Víctor, lo suficientemente cerca como para oler su colonia, me incliné y le susurré. Acabas de cometer el error más caro de tu vida, hijo. No me oyó. El televisor estaba demasiado alto. Pero no importaba. Lo entendería pronto. Los dos lo entenderían. Volví al sofá esa tarde, me dejé caer sobre los cojines y dejé que la actuación continuara. Víctor no se giró en ningún momento. No tenía motivos para hacerlo. En su mente, el asunto del agua estaba resuelto, la jerarquía establecida. No tenía ni idea de con quién estaba tratando. Me llamo Warren Lockwood. Tengo 68 años y durante 35 me gané la vida en la Nacional Marítima de Seguros, leyendo las mentiras que la gente entierra en el papeleo, los manifiestos de carga falsificados, los accidentes escenificados, los incendios convenientes que siempre parecen originarse cerca de los archivadores. Me jubilé como inspector senior de fraude de seguros hace 3 años, y a lo largo de mi carrera había identificado más de 400 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas. Sabía perfectamente cómo se vestía el engaño cuando se ponía traje de hoja de cálculo y gesto compasivo. La finca Blackwood ocupa poco menos de 1 hectárea en James Island, a unos 20 minutos del centro de Charleston. Mi abuelo construyó la casa principal en 1952, y mi padre añadió la casita de invitados y el embarcadero privado en los años 70. La propiedad fue tasada en $1,5 millones el año pasado. Robles vivos flanquean el camino de entrada, sus ramas cargadas de musgo español. El porche que rodea la casa mira al este para recibir la luz de la mañana. Es el tipo de casa que hace que la gente se detenga al pasar, el tipo de casa que hace que ciertas personas empiecen a calcular. 45 días antes de que Víctor me dijera que me trajera mi propio agua, salí por la puerta principal a recoger el periódico de la mañana. El aire de enero era fresco y húmedo, como se pone Charleston en invierno. Puse el pie en el porche y me resbalé antes de poder reaccionar. Quiero que entiendan algo sobre el aceite en los escalones de madera. No forma un charco perfecto y contenido. Se extiende, sigue la veta, recorre el camino de menor resistencia, a menos que alguien lo haya colocado allí. A menos que alguien quisiera que lo encontraran, o quisiera lo que ocurriría al pisarlo. El rastro que vi en el medio segundo antes de caer era demasiado limpio, demasiado deliberado, el tipo de detalle que habría marcado una reclamación de seguros en mi antigua oficina. Mi pierna golpeó el sendero de hormigón en el ángulo equivocado. Oí el crujido antes de sentirlo. Luego lo sentí.
Elena salió corriendo desde la cocina. Mi hija tiene 38 años, los ojos oscuros de su madre y lo que solía ser la independencia obstinada de su madre, antes de que 5 años con Víctor le hubieran enseñado a moverse por las habitaciones como alguien que tiene memorizados todos los bordes afilados. «Papá, ¿estás bien?» Se arrodilló a mi lado, las manos suspendidas sobre mi pierna como si tuviera miedo de tocarla. Víctor apareció en el umbral. Medía 1,88 m, con el tipo de apretón de manos que tritura los nudillos y una carcajada que llenaba las habitaciones sin que nadie hubiera dicho nada gracioso. 41 años. Propietario de Van Maritime Group y el hombre que desde el día que se mudó había estado catalogando sistemáticamente cada objeto de valor de mi casa. «Llamo a la ambulancia», dijo, pero sus ojos no estaban en mi pierna. Estaban recorriendo la entrada detrás de mí, registrando la factura de la moldura del techo y el valor de mi colección. No veía a un suegro herido. Estaba inspeccionando una cartera que pensaba liquidar. Me di cuenta. Lo archivé mentalmente. Me dije que estaba siendo paranoico. Temporal. Esa palabra carga con mucho peso en las familias. Ayuda temporal. Arreglo temporal. Temporal hasta que lo permanente se vuelve demasiado obvio para nombrarlo. 2 años antes, Elena había hecho su propuesta en la cena del domingo. «Papá, estás solo en esa casa tan grande. ¿Y si nos quedamos una temporada? Para ayudarte. La empresa de Víctor está pasando por un bache, es solo temporal». Los 2 primeros meses fueron casi agradables. Víctor arregló el canalón sin que nadie se lo pidiera. Me llamaba Warren con una cordialidad que parecía genuina. Traía filetes los viernes y los hacía a la brasa en mi terraza mientras Elena ponía la mesa y los 3 fingíamos que éramos una familia que siempre había funcionado así. Luego empezaron a disolverse los límites. Las botas de trabajo dejando barro en el suelo de madera. El termostato ajustado sin consultarme. El salón convertido en territorio de Víctor durante la temporada de fútbol, el volumen subiendo semana a semana hasta que empecé a ver el telediario en mi dormitorio, en mi propia casa. Luego llegaron las conversaciones del desayuno. «Un sitio de este tamaño debe de costar una fortuna de mantener, Warren», dijo Víctor con aire casual, untando mantequilla en su tostada sin levantar la vista. «Si te pasara algo, Elena tendría una pesadilla con el proceso sucesorio. Ya sabes cómo estas propiedades antiguas se enquistan en los tribunales durante años. ¿Has pensado en poner la casa a nombre de los 2? Una protección para todos». Asentí y dije que lo pensaría. Y lo pensé. Lo pensé de la misma manera en que solía pensar ante una declaración de impuestos demasiado limpia, demasiado conveniente, con todos los números encajando con una pulcritud excesiva. Había pasado 35 años identificando exactamente esa cualidad en los registros financieros. La diferencia era que ahora lo vivía desde dentro, desayunaba frente a ello, lo veía medir mi casa con ojo de tasador mientras yo fingía no darme cuenta. Víctor era paciente de una manera que revelaba práctica previa. Encontrar al objetivo vulnerable. Aplicar presión constante. Esperar a que deje de resistirse. Hablaba el idioma de alguien que construye un expediente, recopila pruebas, aguarda el momento oportuno para presentar sus conclusiones. No tenía ni idea de que la noche en que me dijo que me trajera mi propio agua, yo iría a mi despacho a la 1 de la mañana y haría lo que había hecho durante 3 décadas. Seguir el dinero. Y lo que encontraría haría que todo lo que él había planeado pareciera un juego de niños. El sueño no llega a quien acaba de descubrir que está siendo asediado en su propia casa. Me quedé encima de las sábanas hasta la 1 de la madrugada, ordenando los hechos como hacía antes de una auditoría importante. Cada observación, cada comentario casual, cada señal de alarma que me había convencido a mí mismo de ignorar. El incidente del agua no era una crueldad aislada. Era una declaración. Víctor había dejado de fingir. A la 1 de la madrugada alcancé las muletas y me arrastré hasta el despacho. La pierna protestaba en cada paso, pero el dolor es solo información, y llevaba 35 años trabajando con distracciones peores. La casa estaba en silencio. Los ronquidos de Víctor llegaban amortiguados desde el cuarto de invitados del piso de arriba. Elena dormía a su lado,
o lo fingía. Cerré la puerta del despacho y encendí el portátil. La pantalla brilló azul en la oscuridad. Tecleé la dirección del registro de empresas del secretario de Estado de Carolina del Sur. El primer destino en cualquier investigación financiera. La página cargó a medias y se congeló. Probé con el portal de registros públicos del IRS. El mismo resultado. La base de datos de registros de la propiedad del condado de Charleston, bloqueada. Me eché hacia atrás en la silla y dejé que la comprensión se posara sobre mí como agua fría. Víctor había restringido silenciosamente el acceso en mi red doméstica, lo suficiente para que ciertos sitios fueran poco fiables, lo suficiente para que no pudiera hacer las preguntas equivocadas. Lo había hecho en mi casa, con equipos que yo había pagado, sin decir una sola palabra. Permítanme explicar algo sobre las restricciones de red a quienes no han pasado su carrera investigando fraudes. Son cerraduras. Y las cerraduras solo funcionan con quienes no saben cómo abrirlas. Víctor había instalado un cerrojo en la puerta digital de mi casa. No sabía que yo había pasado 3 décadas atravesando paredes. Abrí un símbolo del sistema y empecé a escribir. Las técnicas no eran complicadas para alguien que había rastreado defraudadores a través de cortafuegos corporativos y servidores cifrados. En 10 minutos había esquivado sus restricciones por completo. El portal del secretario de Estado cargó sin problema. Escribí Van Maritime Group LLC y pulsé Intro. Los resultados llenaron la pantalla. Me serví un café de la cafetera que había traído de la cocina y empecé a leer. Van Maritime Group había sido constituida en Carolina del Sur hacía 7 años. Víctor Stanton figuraba como único propietario y agente registrado. Objeto social: coordinación de logística y fletes para el transporte marítimo. La empresa había presentado informes anuales cada año, todos mostrando actividad saludable. Los ingresos por contratos durante los últimos 2 años sumaban $4,5 millones. Beneficio declarado: 0. No pérdidas: 0. Dejé la taza de café. En 35 años examinando reclamaciones fraudulentas, había aprendido que los números cuentan historias. Una empresa que factura $4,5 millones no declara beneficio 0 por accidente. Esa brecha no surge de una mala gestión ni de las condiciones del mercado. Esa brecha surge cuando el dinero va a algún sitio que no se está declarando. O bien Víctor ocultaba ingresos a Hacienda, o bien estaba sangrando dinero más rápido de lo que podía ganar. En cualquier caso, la imagen del empresario de éxito que solo necesitaba un poco de ayuda temporal era una mentira. Seguí excavando: registros corporativos, direcciones registradas, información de los cargos. Y entonces dejé de teclear. La dirección del agente registrado de Van Maritime Group LLC era Valley Road 2847, James Island, Carolina del Sur. La finca Blackwood. Mi casa. Mi dirección. Registrada como sede oficial de la empresa de Víctor sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, sin una sola conversación al respecto. ¿Saben qué ocurre cuando alguien registra un negocio en su dirección sin permiso? Cada demanda, cada aviso de cobro, cada carta amenazante de Hacienda llega a su buzón. Y si quien lo vacía no es usted, esas cartas desaparecen, las deudas se acumulan, los avisos legales quedan sin respuesta, y el propietario real no tiene ni idea de que su propiedad está siendo usada como escudo para el hundimiento de otra persona. Me alejé del escritorio y fui cojeando hasta el armario donde guardaba archivos antiguos y material de reciclaje. Elena había vaciado la papelera del cuarto de invitados allí la semana anterior. En su momento no le había dado importancia. Ahora rebusqué entre los papeles con precisión metódica, separando la publicidad de cualquier cosa con el nombre de Van Maritime. El primer sobrellevaba la leyenda «Aviso final» en letras rojas. Una agencia de cobros. Importe adeudado, $407,000. El segundo era de un bufete de abogados de Atlanta. Demanda por incumplimiento de contrato. Daños reclamados, $115,000. El tercero era del Servicio de Rentas Internas. Notificación de pago insuficiente. Cantidad en cuestión, $230,000. Seguí ordenando carta tras carta,
acreedor tras acreedor. La pila creció hasta cubrir la mitad del escritorio. $890.000. Eso no es un bache. Eso no es una mala racha en el negocio de la logística. Eso es un hombre hundiéndose, agarrándose a lo que flota. Y había decidido que mi casa era su salvavidas. Extendí las cartas sobre el escritorio como pruebas en un expediente, porque eso era lo que eran ya. Van Maritime Group se estaba desangrando. Víctor se ahogaba en deudas. Y había elegido mi casa como dirección para ocultarlo todo, de los acreedores, de Hacienda, de cualquiera que pudiera venir a buscar el dinero que debía. El reloj del escritorio marcaba las 4:30. El amanecer estaba a 1 hora. Tenía pruebas suficientes para confrontarle. Pruebas suficientes para llamar a un abogado. Pruebas suficientes para ir a las autoridades. Pero de pie allí, en la luz gris del amanecer, todavía no conocía la peor parte. El fraude financiero ya era suficientemente grave. Lo que él ponía en mi café cada mañana era peor. Unos días después de la investigación nocturna, ya no eran los números lo que me mantenía despierto. Era mi propio cuerpo. Algo iba mal. Algo que no podía achacar a la edad, ni al estrés, ni a la pierna rota. Mis pensamientos se movían como si avanzaran entre melaza. Palabras que había conocido durante 60 años desaparecían a mitad de frase. Y cada mañana, Víctor me entregaba mis suplementos con una sonrisa. La niebla llevaba semanas instalándose, pero yo la había atribuido a todo menos a lo que era. Privación de sueño, el estrés del incidente del agua, el trauma de descubrir $890.000 en deudas ocultas. Me decía que pasaría. No pasó. Busqué la palabra desayuno y no encontré nada. Solo un hueco donde debería estar. Entré al despacho a buscar un libro y me quedé 30 segundos de pie sin recordar por qué había ido. Le pregunté a Elena a qué hora era la cena y 10 minutos después se lo pregunté de nuevo, sin recordar su respuesta ni que ya lo había preguntado. Déjenme decirles cómo se siente cuando tu propia mente se convierte en territorio desconocido. Buscas una palabra que has usado 10.000 veces y ha desaparecido. Entras a una habitación y olvidas por qué. Miras a tu hija y por medio segundo, solo medio segundo, su nombre no llega. Eso no es vejez. Eso no es estrés. Eso es la química haciendo algo a tu cerebro que tu cerebro no autorizó. Me senté en el despacho un martes por la tarde, la niebla más espesa que nunca, y me obligué a pensar hacia atrás. ¿Cuándo había empezado todo aquello? ¿Cuándo había comenzado la maquinaria fiable de mi mente a fallar? 3 meses atrás. En octubre. Justo cuando Víctor empezó a darme los suplementos. Para la recuperación ósea, había dicho, alargándome el frasco con esa sonrisa servicial. Para recuperarte, para tu salud. 2 pastillas cada mañana con el desayuno, 2 más cada tarde con la cena. Las había tomado obedientemente, agradecido por la preocupación de mi yerno, agradecido de que alguien en esta casa pareciera interesarse por mi bienestar. Había sido un ingenuo. Ya había visto esa obra antes. El mismo guión, distintos actores. En la Nacional Marítima investigué casos de abuso financiero a personas mayores durante más de una década. El patrón era siempre el mismo. El anciano empieza a deteriorarse. La familia expresa preocupación. Se programan evaluaciones médicas que documentan la confusión, los lapsos de memoria, las dificultades con tareas cotidianas. Se cede el poder notarial al cuidador solícito. Y cuando alguien se da cuenta de lo ocurrido, el anciano confundido está en una residencia y la casa pertenece a otra persona. Crear la apariencia de incompetencia. Documentar los síntomas. Luego quedarse con todo. Víctor no se limitaba a robarme la propiedad. Intentaba robarme la mente primero. Esa tarde fui al baño antes de cenar y cerré la puerta con llave. Víctor ya había dejado los suplementos sobre la encimera de la cocina, 2 pastillas pequeñas junto a mi vaso de agua. Los recogí al pasar, dándole las gracias, y me los llevé conmigo. En el baño los examiné bajo la luz. Pequeños, blancos, sin marcas reconocibles.
Podrían haber sido vitaminas. Podrían haber sido cualquier cosa. Los puse en la palma de la mano y me miré en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada estaba cansado. Sí, más viejo de lo que a veces recordaba, pero los ojos estaban despejados. Más despejados de lo que habían estado en semanas. No me tragué las pastillas. Las envolví en un pañuelo de papel y me las metí en el bolsillo. Esa noche escribí la dirección de un laboratorio independiente de toxicología en Columbia en un sobre blanco sin remite. Los había utilizado antes en casos de seguros cuando se necesitaba un análisis objetivo que resistiera en un tribunal. Metí las pastillas dentro junto con una nota breve solicitando un análisis químico completo. Sellé el sobre y lo escondí en el cajón del escritorio. A la mañana siguiente, Víctor me preguntó si me había tomado los suplementos. Le sonreí, le di las gracias, le dije que era muy considerado preocuparse por mi salud, y no decía ninguna verdad. Por primera vez en 2 años, no era yo el que estaba siendo manipulado. Eché el sobre al correo esa tarde mientras Víctor hablaba por teléfono en el camino de entrada, paseándose como siempre hacía cuando el tema era el dinero. Su voz llegaba hasta la ventana, tensa y cortante, prometiendo a alguien que el pago llegaría la semana siguiente. Fui cojeando hasta el buzón al final del camino y levanté la bandera roja. Los resultados tardarían 1 semana. Mientras tanto, tenía un papel que interpretar. Extravié mis llaves adrede y luego monté un espectáculo buscándolas. Le pregunté a Elena qué día era, aunque sabía perfectamente que era jueves. Dejé la mirada perdida cuando Víctor hablaba de la casa, de los costes de mantenimiento, de lo complicado que podía ser el proceso sucesorio con propiedades de ese tamaño. Asentía despacio, como si procesara sus palabras a través del algodón. Víctor me observaba con una satisfacción apenas disimulada. La veía en la postura de sus hombros, en la forma en que cruzaba miradas con Elena cuando creía que yo no miraba. Creía estar viendo cómo su plan prosperaba. Creía que los suplementos funcionaban, que mi mente se ablandaba como fruta demasiado madura, que pronto estaría lo suficientemente confundido como para afirmar lo que le pusieran delante. No tenía ni idea de que ya estaba hablando con un abogado. No tenía ni idea de que mientras me veía forcejear con mis gafas de leer, yo estaba construyendo un expediente que acabaría con él. No tenía ni idea de que el anciano confundido que veía arrastrarse por la casa era la persona más peligrosa que había en ella. La paciencia, lo había aprendido, es otra forma de violencia. Y yo llevaba 35 años practicándola. El sobre del laboratorio de toxicología llegó un martes, entre una oferta de tarjeta de crédito y una solicitud de una organización benéfica. Blanco, sin remite que pudiera significar algo para alguien que interceptara el correo. Lo había estado esperando cada día, revisando el buzón antes de que Víctor pudiera llegar a él. Y cuando por fin lo tuve entre las manos, no sentí otra cosa que fría lucidez. Esperé hasta que Víctor salió para sus reuniones de la mañana, las que habían ido haciéndose más frecuentes a medida que sus deudas crecían y sus acreedores se acercaban. Elena estaba arriba con el portátil. Fui al despacho, cerré la puerta y abrí el sobre con unas manos más firmes de lo que tenían ningún derecho a estar. El informe tenía 3 páginas de lenguaje clínico y notación química. Pasé por encima de la sección de metodología, por encima de la documentación de la cadena de custodia, hasta llegar a los resultados. El análisis indica la presencia de compuestos benzodiazepínicos en concentraciones coherentes con perfiles farmacológicos utilizados para inducir síntomas similares a la demencia incipiente. Leí las palabras 2 veces. Luego una tercera. Después dejé el informe sobre el escritorio y miré la pared donde colgaba el retrato de mi abuelo, el hombre que había construido esta casa con sus propias manos en 1952. Benzodiazepinas. Sedantes a dosis calibradas no para dejarme inconsciente, sino para ralentizar mi pensamiento, difuminar mi memoria, hacerme tropezar con palabras que había conocido toda la vida. Víctor no me había estado ayudando a curarme. Me había estado borrando, una pastilla a la vez. Quiero que entiendan lo que significa leer un documento que confirma que alguien intenta deshacerte. No matarte. Eso sería demasiado obvio, demasiado rastreable, demasiado susceptible de provocar una investigación. Víctor era más inteligente que eso.
Intentaba hacerme desaparecer mientras yo seguía respirando. Convertirme en alguien incapaz de gestionar sus propios asuntos. Incapaz de tomar sus propias decisiones. Incapaz de quedarse solo en su propia casa. Crear al anciano incompetente. Documentar el deterioro. Luego quedarse con todo. El plan era elegante en su crueldad. Drogarme hasta producir una aparente demencia. Conseguir una evaluación médica a cargo de un médico, afín a las preocupaciones de Víctor por su pobre suegro. Obtener la tutela judicial con el testimonio renuente de Elena sobre mi deterioro. Hacerse con el control de la casa, de las cuentas, del legado. Para cuando alguien se diera cuenta de lo ocurrido, yo estaría en una residencia de cuidados de la memoria y la finca Blackwood pertenecería a otra persona. Me quedé con ese conocimiento durante mucho tiempo. El café que había servido antes de abrir el sobre se enfrió. La luz de la mañana fue desplazándose por el escritorio. Escuché a la casa acomodarse a su alrededor, los crujidos y quejidos de una estructura que había cobijado a mi familia durante 7 décadas. ¿Qué harían ustedes? ¿Confrontarle? ¿Llamar a la policía? ¿Mostrarle a Elena el informe y exigirle que eligiera entre su marido y su padre? Había pasado 35 años viendo a personas cometer exactamente esos errores. Actuar desde la emoción, mostrar las cartas demasiado pronto, dejar que el objetivo supiera que estaba siendo investigado. Los que ganaban eran los que esperaban, los que construían su expediente. Los que dejaban creer al otro que estaba ganando hasta el momento preciso en que ya no lo estaba. Tomé mi decisión. Continuaría la actuación. Cada mañana, Víctor me entregaría los suplementos, y yo le daría las gracias por su preocupación. Escondería las pastillas en la palma y las tiraría después, y luego le daría exactamente el suegro en declive que había intentado crear. Llaves extraviadas, preguntas repetidas, momentos de aparente confusión. Fabricaría mis propios síntomas con más eficacia de la que sus drogas hubieran logrado jamás, y le observaría documentar cada uno con satisfacción. Mientras él veía su plan prosperar, yo estaría construyendo el expediente que lo destruiría. Esa tarde dejé mis gafas de leer sobre la encimera de la cocina y me fui sin ellas. No las necesitaba para ver. Las necesitaba para que Víctor las encontrara. 1 hora después, su voz llegó desde la cocina con esa paciencia estudiada. Warren, has dejado las gafas en la cocina otra vez. La sostenía en alto, con esa expresión que era la mezcla perfecta de preocupación y condescendencia que yo había llegado a reconocer como su cara de documentación. Probablemente estaba tomando notas mentales para cualquier médico que pensara traer para mi evaluación. Gracias, dije, tomándolas de su mano. No sé qué me está pasando últimamente. Víctor asintió despacio, de la manera en que asienten las personas cuando quieren parecer comprensivas pero en realidad están pensando en otra cosa. Deberíamos hablar con tu médico sobre estos problemas de memoria, Warren. No tienes por qué avergonzarte. Coincidí en que sí, que probablemente deberíamos. Luego me arrastré de vuelta al despacho, apoyándome en las muletas con más peso del necesario, y cerré la puerta detrás de mí. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Y pronto también lo sabría mi abogada. Guardé el informe toxicológico en la caja fuerte del despacho, detrás de la colección de estilográficas vintage que Víctor había estado catalogando desde el día en que se mudó. Tenía las pruebas financieras, 4,5 millones en ingresos con beneficio declarado de cero, $890,000 en deudas ocultas, fraude postal usando mi dirección sin consentimiento. Y tenía las pruebas físicas, prueba documentada de agresión farmacológica, certificada por un laboratorio, admisible en un tribunal. Ahora necesitaba una fortaleza. A la mañana siguiente le dije a Elena que tenía una cita médica a las 10. Ella se ofreció a llevarme, pero le dije que ya había llamado a un servicio de transporte. No insistió. Ya casi nunca insistía. Lo que tenía no era una cita médica. Lo que tenía era una reunión en la calle Meeting, 188, con una abogada especializada en sucesiones llamada Margot Sinclair. Y lo que iba a construir era una estructura legal que pondría la finca Blackwood en un lugar al que Víctor Stanton no pudiera acceder jamás, sin importar cuántas pastillas me dieran y cuántos síntomas yo fingiera tener.
El anciano confundido estaba a punto de volverse muy difícil de robar. Hice la llamada desde la cocina, suficientemente alto para que Víctor me oyera desde el salón. Sí, me gustaría hacer una cita. El martes a las 10 en la consulta del Dr. Patterson me va bien. Muchas gracias. No existía ningún Dr. Patterson. Existía Margot Sinclair, abogada, calle Meeting 188, cuarto piso. Y el martes a las 10 sería la hora en que empezaría a recuperar mi casa. Víctor levantó la vista del móvil cuando colgué. ¿Todo bien, Warren? Solo una revisión, dije. El médico quiere hacerme unas pruebas. Asegurarse de que los problemas de memoria no son nada grave. Asintió con esa expresión de preocupación que había perfeccionado a lo largo de 2 años. Probablemente sea buena idea. Todos nos hemos preocupado un poco por ti últimamente. Le di las gracias por su interés y me arrastré de vuelta hacia el despacho. Detrás de mí le oí volver a lo que fuera que estuviera haciendo en el móvil, probablemente documentando mi último síntoma. El martes por la mañana tomé un servicio de transporte hasta la calle Meeting. La pierna ya estaba sin escayola, con una bota ortopédica que hacía las escaleras manejables pero no elegantes. El conductor me dejó frente a un edificio de ladrillo con números de latón junto a la puerta. Subí en ascensor al 4º piso. Margot Sinclair se levantó de detrás de su escritorio cuando entré. 52 años, el cabello plateado recogido en un moño práctico. Sin diplomas enmarcados llenando las paredes, porque hacía unos 15 años que había dejado de necesitar demostrarle nada a nadie. Su despacho era de líneas limpias y luz natural, una sola orquídea en el alféizar y montones de expedientes que sugerían más clientes que espacio en las paredes. Permítanme decir algo sobre los abogados que no cuelgan diplomas en las paredes. O son un fracaso o son tan buenos que no necesitan esa validación. Margot Sinclair era lo segundo. Cuando me estrechó la mano, el apretón fue firme y breve, el saludo de alguien que no desperdicia tiempo en formalismos. Señor Lockwood, siéntese. Cuénteme qué le trae por aquí. Me senté. Abrí la carpeta que había traído de la finca Blackwood y empecé a extender documentos sobre su escritorio. Los registros mercantiles de Van Maritime, mostrando 4,5 millones en ingresos con beneficio cero. El montón de avisos de cobro sumando $890,000, todos enviados a mi domicilio sin mi conocimiento. La documentación del agente registrado que demostraba que Víctor había usado mi dirección para su empresa en quiebra. Y, por último, el informe toxicológico. Margot leyó cada documento sin cambiar de expresión. Cuando llegó a los resultados del laboratorio, los leyó 2 veces. Luego los dejó sobre la mesa y me miró con unos ojos que habían visto cosas peores, pero no muy a menudo. Señor Lockwood, lo que usted describe es fraude financiero, fraude postal y agresión. ¿Ha considerado ir a la policía? He pasado 35 años investigando fraudes, dije. La acción prematura destruye los casos. En este momento, mi yerno cree que su plan está funcionando. Cree que estoy deteriorándome. Cree que tendrá la tutela para el verano y el control de la propiedad poco después. Necesito que siga creyendo eso hasta que haya construido un expediente tan completo que ningún abogado de Carolina del Sur pueda ayudarle. Margot asintió despacio. Lo entendía. ¿Qué necesita de mí? Protección para la casa. Algo que haga imposible que se la quede aunque obtenga la tutela. Algo que mantenga la finca Blackwood en mi familia, pase lo que pase con los papeles que él presente. Un fideicomiso revocable en vida, dijo ella. Usted transfiere la propiedad al fideicomiso, se nombra fideicomisario y beneficiario único. Conserva el control total, puede modificarlo o disolverlo en cualquier momento, pero el título lo ostenta la entidad fiduciaria y no usted personalmente. Cualquier intento de alterar ese arreglo sin su consentimiento expreso choca de frente con la legislación de fideicomisos de Carolina del Sur, que ofrece una protección estatutaria considerablemente más sólida frente a embargos basados en tutelas que la propiedad individual. Un fideicomiso revocable en vida es una fortaleza con muros invisibles. No me haría intocable, pero haría su trabajo casi imposible. Desde fuera, nada cambia. La misma casa,
la misma dirección, el mismo anciano arrastrando los pies por el porche. Pero el título pertenece a una entidad que no tiene demencia, que no puede ser manipulada y que no se preocupa por cuántos suplementos ponga Víctor en el café de la mañana. Le extendí un cheque por $3.200. La documentación estaría lista en una semana. Regresé a casa esa tarde y reanudé mi actuación con renovada determinación. No encontraba la cartera. Le pregunté a Elena qué día era, y volví a preguntárselo 20 minutos después. Víctor me observaba desde el umbral de la cocina con una satisfacción apenas disimulada, el móvil en la mano, probablemente tomando notas sobre mi estado en deterioro. Esa noche me quedé en el despacho fingiendo leer mientras Víctor atendía una llamada en la terraza. La puerta no estaba del todo cerrada. Por el hueco llegaron fragmentos de conversación que me helaron la sangre, aun cuando confirmaban todo lo que sospechaba. «Hay que acelerar los plazos», decía Víctor. «El tema de la propiedad tiene que resolverse antes del verano». «Sí, los suplementos están funcionando». Me ha hecho la misma pregunta 3 veces hoy. «Los suplementos están funcionando». Oí esas palabras por una puerta que no estaba del todo cerrada, dichas por un hombre que creía estar ganando. No tenía ni idea de que los suplementos habían dejado de funcionar el día en que empecé a tirarlos por el inodoro. Estaba construyendo un caso contra un hombre que no existía. Víctor terminó la llamada y entró de nuevo con la cara compuesta en la máscara de preocupación que tan bien se había aprendido. «Warren, ¿te encuentras bien? Pareces cansado». «Ha sido un día largo», dije. «El médico dice que necesito descansar más». Asintió con simpatía, ya planificando su próximo movimiento. Lo que no sabía era que los documentos del fideicomiso estarían listos en 4 días. Lo que no sabía era que llevaba un dispositivo de grabación en el bolsillo de la camisa capturando cada palabra preocupada que pronunciaba. Y lo que definitivamente no sabía era que en 2 días se sentaría frente a mí en la mesa de la cena y cometería el mayor error desde que me dijo que me trajera mi propio agua. Víctor esperó a que todos estuviéramos sentados a la mesa del comedor antes de sacar los documentos. Había planificado ese momento. La iluminación era tenue. Elena había preparado estofado. Y allí, entre el salero y el panero, había un fajo de papeles que me habrían arrebatado la vida de haber llegado a firmarlos. «Warren», dijo Víctor, dejando el tenedor con la gravedad de alguien a punto de dar una noticia difícil, «tenemos que hablar de tu situación. He preparado unos documentos que protegerán a todos». Miré los papeles pero no los toqué. «¿Qué tipo de documentos?» «Un poder notarial», dijo, como si me ofreciera un regalo. «Es solo una precaución. Últimamente has estado algo despistado. Todos nos hemos dado cuenta». Elena estaba sentada muy quieta al otro lado de la mesa. No había probado bocado desde que Víctor empezó a hablar. «¿Y si no quiero firmar?» Fue entonces cuando la máscara de Víctor se resquebrajó. No de golpe. Se fue deshaciendo en piezas, como el yeso desprendiéndose de una pared. Su expresión pasó del yerno preocupado a algo más duro, algo que llevaba 2 años esperando debajo. «Entonces tendremos que hablar de otras opciones». Su voz abandonó el calor fingido. «Hay residencias especializadas en casos como el tuyo. Elena y yo hemos estado hablando, y creemos que quizás ha llegado el momento de pensar en tus necesidades a largo plazo. ¿Alguna vez han visto a alguien que creían conocer convertirse en un extraño en el espacio de una sola frase?» Víctor había pasado 2 años construyendo el personaje del yerno servicial. Tardó 30 segundos en tirar la máscara. «Carga». Me llamó Carga. En mi propio comedor, en mi propia mesa, comiendo comida que yo había pagado. «¿Me estás amenazando, Víctor?» «Intento ayudarte, Warren. Si lo ves así o no, es cosa tuya». Empujó los papeles hacia mí. «Pero hay que resolver el tema de esta casa. Una propiedad de este tamaño, en tu estado, no es seguro. No es responsable. Y francamente, no es justo para Elena y para mí seguir fingiendo que todo va bien». La cara de Elena se había puesto pálida. Miraba a su marido como si lo viera por primera vez. Quizás así era.
Quiero que entiendan lo que costó no reaccionar. 35 años de disciplina profesional. La certeza de que el dispositivo de grabación en mi bolsillo capturaba cada amenaza. La seguridad de que los documentos que agitaba no se firmarían jamás, porque la casa que creía estar reclamando ya pertenecía a un fideicomiso cuya existencia desconocía. Me quedé allí sentado y le dejé amenazarme. Y sonreí. Agradezco tu preocupación, dije. Déjame pensarlo. La mandíbula de Víctor se tensó. Había esperado resistencia, no calma. Había esperado que un anciano confundido cediera bajo la presión. Piénsalo rápido. Ya he hecho algunas llamadas. La residencia que he encontrado tiene una plaza disponible la semana que viene. Elena habló por primera vez. Su voz era apenas un susurro. Víctor. Él se giró hacia ella con la expresión impaciente de alguien cuyo guión no se seguía como esperaba. ¿Qué? Ella no terminó lo que iba a decir. Solo negó con la cabeza y bajó los ojos al plato, pero vi que le temblaban las manos. La cena terminó poco después. Víctor recogió sus documentos sin firmar y se retiró al cuarto de invitados. Elena fregó los platos sin mirarme a los ojos. Fui a mi despacho y cerré la puerta. El dispositivo de grabación lo había captado todo. Varios días después, me senté al escritorio y marqué un número que no había usado en 12 años. Curtis Redmond contestó al tercer tono. Tenía 36 años, agente especial de la Unidad Federal de Delitos Financieros, pero yo aún lo recordaba como el analista de reclamaciones de 24 que había pasado 2 años aprendiendo a ver lo que los defraudadores no querían que viera. Señor Lockwood, su voz contenía sorpresa y algo que sonaba a respeto. ¿Cuánto tiempo? Curtis, necesito 10 minutos. No como favor, como consulta profesional. Le escucho. Llamar a Curtis Redmond fue como encender una mecha. No sabía cuánto tiempo duraría ni qué exactamente encendería. Pero sabía esto, las investigaciones federales no se detienen. No negocian. No les importa lo encantador que puedas ser en las cenas. Una vez que la maquinaria se pone en marcha, avanza hasta encontrar lo que busca, o hasta encontrar algo peor. Le expuse las pruebas. Los 4,5 millones en ingresos de Ban Maritime con beneficio declarado de cero. Los $890,000 en deudas ocultas. El fraude postal usando mi dirección. El patrón de manipulación financiera que sugería fraude de seguros a través de declaraciones falsificadas de carga. No mencioné el envenenamiento, una cosa a la vez. Curtis escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Envíeme lo que tiene, dijo finalmente. Oficialmente, no hago compromisos, pero lo que describe entra dentro de un rango que normalmente justificaría una revisión preliminar. ¿Cuánto tiempo? No puedo darle plazos, pero cuando la documentación supera el umbral de derivación, el proceso sigue su propio calendario. Le di las gracias y colgué. La mecha estaba encendida. Varios días después, Curtis llamó de vuelta. Lo que le había enviado había superado el umbral para una revisión preliminar formal. La discrepancia de ingresos en Ban Maritime era ya un asunto federal. Le di las gracias de nuevo y dejé el teléfono. Abajo oía a Víctor al teléfono, la voz tensa de frustración. Hablaba de una demanda, de algo relacionado con interés equitativo y reformas en el garaje. Iba a llevarme a juicio. Casi me reí. Creía que estaba tomando la iniciativa. Creía que presentar una demanda me presionaría para llegar a un acuerdo, para firmar lo que quería. No tenía ni idea de que el gobierno federal revisaba ahora los registros financieros de su empresa. No tenía ni idea de lo que los tribunales estaban a punto de hacerle. Margot Sinclair llamó un miércoles por la mañana con el tono que usan los abogados cuando tienen a la vez malas y buenas noticias. Señor Lockwood, esta mañana he recibido un escrito del bufete de Gerald Odum. Su yerno ha contratado abogado y ha presentado una demanda civil contra usted. Me senté en el sillón del despacho y esperé. Lo había previsto. No había previsto estar tan tranquilo al respecto. Gerald Odum, del bufete Odum y Asociados.
Supe después que Odum había pedido $15.000 de provisión de fondos en efectivo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que pensaba de la solvencia de su cliente. Los abogados que confían en sus casos trabajan a contingencia. Los que quieren cobrar antes de que el caso se derrumbe exigen efectivo por adelantado. ¿Qué alega? Pregunté. Interés equitativo en la propiedad. La voz de Margot era medida y profesional. Alega que invirtió personalmente $115.000 en mejoras en la finca Blackwood. Concretamente, la reforma del garaje completada hace 2 años. Afirma que esa aportación económica personal le otorga derecho a restitución o a una participación parcial en la propiedad. $115.000. La reforma del garaje había sido un proyecto de Víctor desde el principio. Puertas nuevas, climatización, suelo reforzado para su camioneta. En su momento no había hecho preguntas. Debería haberlas hecho. Esto es lo que Víctor Stanton claramente no entendía sobre el litigio civil. Cuando presentas una demanda, tienes que probarla. Tienes que aportar pruebas. Y esas pruebas forman parte del expediente judicial. Son accesibles al descubrimiento. Las puede usar la otra parte en tu contra. Víctor acababa de presentar los recibos que demostraban que su empresa había pagado la reforma del garaje. Su empresa, no él. Y esa distinción estaba a punto de importar más de lo que podía imaginar. Margot, dije, léame los anexos. ¿Los anexos? Los recibos, las pruebas de su aportación económica personal. Léame lo que adjuntó su abogado. Oí papeles al otro lado de la línea. Están adjuntos como anexo B, facturas de contratistas, recibos de materiales, solicitudes de permisos, gasto total documentado de $114.862. El nombre en los recibos. ¿A quién están expedidos? Una pausa. Casi podía oírla leyendo con más atención. Van Maritime Group LLC. No a Víctor Stanton personalmente. No. A la sociedad de responsabilidad limitada. Dejé que el silencio se extendiera un momento. Luego le expliqué lo que había pasado 35 años aprendiendo a ver. Un gasto de una SRL no es una inversión personal. La separación patrimonial existe precisamente para evitar esa confusión. Víctor no puede reclamar interés personal en una propiedad basándose en pagos realizados por su empresa. Su abogado acaba de presentar los anexos que demuestran nuestra postura. En investigación de fraudes lo llamamos pisar tu propia trampa. Montas un esquema elaborado, crees haber cubierto todos los ángulos, y luego presentas el papeleo que expone toda la operación. Víctor quería pelear en los tribunales. Estaba a punto de descubrir lo que los tribunales hacen con quienes no mantienen separados los gastos empresariales de las reclamaciones personales. Margot guardó silencio un momento. Luego se rió. Fue una risa breve, profesional pero auténtica. Señor Blackwood, llevo 23 años ejerciendo la abogacía. Rara vez veo a la parte contraria entregarme el caso en bandeja de plata. Su abogado debería haberlo detectado. Su abogado cobró $15.000 en efectivo y presentó lo que su cliente le dijo. Eso no es lo mismo que ejercer la abogacía. Pensé en los recibos, en los $115.000 que Van Maritime había aparentemente gastado en mi garaje. La misma empresa que declaraba $4,5 millones en ingresos con beneficio cero. La misma empresa que debía $890.000 a los acreedores. La misma empresa que estaba ahora bajo revisión federal. ¿De dónde había sacado Van Maritime $115.000 para reformar un garaje cuando la empresa declaraba beneficio cero sobre millones en ingresos? Esa pregunta estaba a punto de volverse muy interesante para un juez federal. Margot, dije, ¿puede presentar una moción de desestimación? ¿Puedo hacer algo mejor? Puedo presentar una moción de desestimación con solicitud de sanciones. Escrito frívolo. Sus propios anexos demuestran que la reclamación no tiene base legal. El tribunal no verá bien que se haga perder el tiempo así. ¿Cuánto tiempo? La moción, presentada para el viernes. La vista, en 2 semanas, dependiendo del calendario del tribunal. Y señor Blackwood,
Cuando ganemos, y ganaremos, voy a pedir que se le condene a pagar sus honorarios legales. Le di las gracias y colgué. Por la ventana del despacho veía la camioneta de Víctor en el camino de entrada. Él estaba dentro de la casa, probablemente celebrando lo que creía una maniobra legal brillante. Había contratado a abogado. Había presentado el papeleo. Contraatacaba. No sabía que los recibos que había aportado llevarían directamente a preguntas sobre el origen del dinero de Van Maritime. No sabía que Curtis Redmond ya revisaba esas mismas irregularidades financieras a nivel federal. No sabía que en 2 semanas se quedaría de pie en un juzgado viendo cómo un juez desestimaba su reclamación y le condenaba a pagar mis honorarios. Y lo que definitivamente no sabía era lo que yo iba a hacer esa noche. Mi hija me había estado evitando desde la confrontación en la cena. Se movía por la casa como un fantasma, sin mirarme nunca del todo a los ojos, sin estar nunca suficientemente sola para una conversación real. Había visto a su marido amenazarme con una residencia. Había visto caer la máscara. Y no había dicho nada desde entonces. Esa noche iba a mostrarle exactamente con quién se había casado. El informe toxicológico, la grabación de las amenazas de Víctor, los registros financieros, el fraude postal, todo. Se merecía saber la verdad. Y yo me merecía saber de qué lado estaría cuando por fin entendiera lo que estaba en juego. El juzgado del condado de Charleston tiene techos altos, paneles de madera oscura y el silencio particular que se acumula en 2 siglos de dictarse sentencias. Entré por las puertas con Margot Sinclair a mi lado, la pierna todavía dolorida pero las muletas dejadas en casa. Víctor ya estaba sentado en la mesa del demandante con Gerald Odum. Los dos tenían un aire de confianza que me dijo que no habían leído sus propios anexos con suficiente atención. La vista comenzó con Odum presentando la reclamación de Víctor. $115,000 en aportaciones personales a mejoras en la propiedad, interés equitativo basado en una inversión económica sustancial. Habló con el ritmo estudiado de alguien que había dado ese mismo discurso antes, probablemente en casos donde los hechos sí estaban de su parte. Luego se levantó Margot. Señoría, dijo, me gustaría llamar la atención del tribunal sobre el anexo B presentado por el demandante como prueba de su aportación económica personal. Fue guiando al juez a través de los recibos uno a uno. Facturas de contratistas, compras de materiales, solicitudes de permisos, todos y cada uno de los documentos que el abogado de Víctor había aportado para demostrar su caso. Señoría, cada recibo de este anexo está expedido a Van Maritime Group LLC, no a Víctor Stanton personalmente. Conforme al derecho societario de Carolina del Sur, un gasto de una sociedad de responsabilidad limitada no puede reclamarse como inversión personal de su titular. La separación patrimonial existe precisamente para evitar esa confusión. Esto es lo que se ve en la cara de un hombre cuando comprende que se ha destruido a sí mismo. Las expresiones de Víctor se sucedieron con rapidez mientras Margot continuaba. Sorpresa, cálculo, miedo, y finalmente algo que parecía el principio de la comprensión de que había presentado un papeleo que llevaría a los investigadores directamente a sus irregularidades financieras. Además, prosiguió Margot, con voz serena y medida, tenemos motivos para creer que el origen de estos fondos de la SRL está siendo revisado actualmente a nivel federal por posible fraude relacionado con liquidaciones de seguros desviadas. Odum saltó de su asiento. Protesto. Impertinente. El juez le miró con la paciencia de alguien que ya había visto esa maniobra antes. Denegada. El origen de los fondos reclamados como inversión personal es directamente pertinente a la validez de la reclamación. Continúe, señora Sinclair. Margot continuó. Explicó que Víctor había presentado pruebas que demostraban nuestra postura. Solicitó la desestimación con sanciones por escrito frívolo. Solicitó los honorarios legales. El juez no tardó en decidir. La reclamación queda desestimada por deficiencia procesal. Se condena al demandante a pagar las costas de la defensa por importe de $15,000. El tribunal hace constar que el letrado del demandante debería haber detectado esta deficiencia antes de presentar el escrito. Víctor se quedó paralizado en la mesa del demandante. Su abogado ya recogía papeles con los movimientos rápidos de un hombre calculando a qué velocidad podía distanciarse de ese cliente. Salieron del juzgado por separado.
Observé que Odum no le estrechó la mano a Víctor. Antes de contarles lo que pasó después, si siguen aquí conmigo, dejen un comentario. Escriban uno si confían en Elena, o dos si creen que lo traicionará. Y una nota rápida. La siguiente parte incluye algunos detalles adaptados para la narración, así que si eso no es lo suyo, pueden detenerse aquí. La cocina estaba a oscuras cuando llegué a casa esa noche. Elena estaba sentada a la mesa con una taza de té que llevaba mucho tiempo fría, las manos envueltas alrededor de ella como si hubiera olvidado que estaba allí. Levantó la vista cuando entré, y por un momento fue la niña a la que había enseñado a pescar con mosca en el río Kiava, la que había estado de pie en el agua durante 3 horas sin rendirse. Esa chica seguía dentro de ella. Estaba lista para ver la verdad. Papá. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes tú que yo no sé? Me senté frente a ella. La casa estaba en silencio a nuestro alrededor. Víctor estaba en algún lugar, probablemente lamiendo sus heridas del juzgado. Elena, necesito enseñarte algo, y necesito que lo escuches todo antes de decir nada. Fui al despacho a buscar el informe toxicológico. Lo dejé sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto? Un informe toxicológico. Los suplementos que Víctor me ha estado dando contienen sedantes, en dosis altas diseñadas para imitar una demencia incipiente. Me miró como si el papel pudiera morderla. Eso no puede ser verdad. No discutí con ella. En cambio, saqué el móvil y busqué la grabación de la confrontación en la cena. Pulsé play. La grabación duró 4 minutos y 37 segundos. Observé la cara de mi hija mientras escuchaba a su marido llamar a su padre una carga, mientras le oía hablar de acelerar los plazos en el tema de la propiedad, mientras le oía decir que los suplementos estaban funcionando, mientras entendía, palabra a palabra, que el hombre que dormía a su lado había planeado robar la casa de su infancia mientras borraba químicamente la mente de su padre. Las manos empezaron a temblarle al cabo de 2 minutos. No dejaron de temblar. Cuando terminó la grabación, Elena se quedó inmóvil durante mucho tiempo. El frigorífico zumbaba. La noche se asentaba a nuestro alrededor. Fuera empezaban a oírse los grillos en su coro nocturno, indiferentes a lo que ocurría dentro de estas paredes. Luego me miró con unos ojos que habían perdido algo y ganado otra cosa completamente distinta. La confusión había desaparecido. La negación había desaparecido. Lo que quedaba era claridad, afilada y dolorosa, y dijo una sola palabra. Todo. Esperé. Necesito saberlo todo, dijo. Cada documento, cada grabación, cada prueba que tengas. Necesito saber exactamente qué ha hecho y exactamente qué vamos a hacer al respecto. Comprendí entonces que mi hija, a la que había estado protegiendo y ocultándole la verdad, estaba lista para pelear. Había pasado 2 años moviéndose por su propia casa como alguien que tiene memorizados todos los bordes afilados. Había guardado silencio cuando Víctor me dijo que me trajera mi propio agua. Había visto desde la mesa de la cocina a su padre avanzar a duras penas hasta el fregadero con las muletas. Pero esa mujer había desaparecido. La que me miraba desde el otro lado de la mesa de la cocina era otra persona, alguien que acababa de descubrir que su matrimonio había sido un robo a largo plazo y que ella había sido la cómplice involuntaria. Lo que ocurriera a continuación determinaría si Víctor Stanton pasaría el resto de su vida en una prisión federal o si simplemente lo perdería todo lo que había intentado robar. Víctor llegó a casa la noche siguiente y encontró sus maletas en el pasillo. Elena estaba en lo alto de la escalera con una expresión que yo nunca había visto en mi hija. No era rabia. No era tristeza. Era la calma particular de alguien que ha tomado una decisión y no va a moverse de ella. Al final sí había heredado la terquedad de su madre. Solo había estado dormida. Elena, dijo Víctor, bajando la voz al registro que usaba cuando quería sonar razonable, necesitamos hablar de esto. Ha habido un malentendido. Encontré el informe toxicológico. La voz de Elena era plana, impersonal. Escuché la grabación. La cara de Víctor cambió. Probó con un enfoque distinto, avanzando hacia las escaleras con las manos abiertas en un gesto de franqueza. Esa grabación está fuera de contexto.
Tu padre ha estado confundido últimamente, y yo solo intentaba proteger a todos. Sabes lo mucho que me importa esta familia. Sal de la casa de mi padre. Elena, déjame explicarte lo que estaba pasando de verdad. Tu padre no entiende la situación, y creo que si nos sentáramos todos juntos y lo habláramos con calma. Esta noche, a la casita de invitados. No vuelvas a la casa principal sin permiso. Desde el umbral del despacho observé a mi hija convertirse en alguien que recordaba. La chica que discutía con los profesores no por ser difícil, sino porque quería entender. La mujer que había estado de pie en un río durante 3 horas sin rendirse. Víctor siguió intentando explicarse. Elena siguió repitiendo las mismas palabras. Sal. No levantó la voz. No hacía falta. Víctor me miró, luego miró a Elena, luego miró las maletas. Por un momento pensé que podría seguir discutiendo. En cambio, recogió sus bolsas y salió por la puerta principal, camino de la casita en el fondo de la propiedad. El hombre que creía estar a semanas de ser dueño de la finca Blackwood dormía ahora en la casita detrás de ella. 2 días después, ordenando documentos en el despacho, encontré la carpeta. Estaba metida entre declaraciones de impuestos antiguas, un sobre de papel manila que no reconocía. Lo abrí esperando recibos o papeleo de seguros. Lo que encontré me cortó la respiración. Informes médicos. 3. Cada uno describiendo deterioro cognitivo, problemas de memoria, confusión creciente, cada uno recomendando una evaluación para la tutela. Mi firma en un informe médico que nunca había visto, de un médico al que nunca había visitado, describiendo síntomas que nunca había tenido. Víctor no solo había planeado quedarse con mi casa. Había planeado quedarse con mi identidad, mi capacidad, mi derecho a tomar mis propias decisiones, y lo había estado haciendo durante meses, con cuidado, con paciencia, un documento falsificado a la vez. Había una nota sujeta a los informes, una cita programada con algo llamado Palmetto Senior Evaluation Services para la semana siguiente. Un evaluador privado, alguien que presumiblemente proporcionaría el diagnóstico conveniente que Víctor necesitaba para solicitar la tutela judicial. Me senté en el sillón del despacho y dejé que el alcance completo de la traición se posara sobre mí. Los suplementos ya eran suficientemente graves. El fraude financiero era suficientemente grave. Pero esto era robo de identidad. Era fraude de otra categoría. Era un delito federal. Pasé los 3 días siguientes haciendo lo que había hecho cientos de veces en mi carrera: construir un expediente. 40 páginas. En eso se resumen 35 años de investigación de fraudes cuando los aplicas a tu propia familia. 40 páginas de traición documentada, con referencias cruzadas y anotaciones, formateadas exactamente como solía formatear los expedientes para derivación federal. Incluí todo. Los registros financieros de Ban Maritime, mostrando $4,5 millones en ingresos con beneficio cero. Los $890,000 en deudas ocultas. El fraude postal usando mi dirección como agente registrado de una empresa en quiebra sin mi consentimiento. La correspondencia interceptada que había encontrado en el armario del despacho. El informe toxicológico que probaba la agresión farmacológica. La grabación de la cena de coerción. Y ahora los documentos médicos falsificados. Incluí análisis cronológico. Referencias cruzadas mostrando cómo cada prueba conectaba con las demás. Documentación de respaldo para cada afirmación. El jueves por la tarde llamé a Curtis Redmond. Curtis, dije cuando contestó, te envío un paquete actualizado. 40 páginas, todo documentado. Hubo una pausa en la línea. Señor Blackwood, lo que describe ahora va más allá del fraude financiero. Lo sé. Robo de identidad, documentos médicos falsificados. Estaba construyendo un caso de tutela usando mi firma falsa. Otra pausa. Mándame todo. Me aseguraré de que llegue a quien corresponde. Envié el paquete esa tarde. El viernes por la mañana, Curtis llamó de vuelta. Su voz había cambiado. La neutralidad cuidadosa había desaparecido, sustituida por algo que sonaba a urgencia. Señor Blackwood,
Las pruebas han superado el umbral para una investigación formal. Un juez federal revisará los materiales. Esperé. Había algo más en su voz. Hay una cosa más, dijo. El servicio de evaluación privado de sus documentos, Palmetto Senior Evaluation Services, ha aparecido en otros 3 casos de tutela en los últimos 2 años. Todos con propietarios de edad avanzada. Todos con patrones similares de incompetencia fabricada. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Víctor no había inventado este esquema. Había contratado a alguien que se especializaba en él. Señor Lockwood, continuó Curtis, es posible que su yerno haya tropezado con algo más grande que una disputa familiar. La investigación federal acaba de ampliarse. Le di las gracias y colgué. Por la ventana del despacho veía la casita de invitados. Las luces estaban encendidas. Víctor estaba allí dentro, probablemente dando vueltas, probablemente tramando su próximo movimiento, probablemente convencido de que podía salir de esto a base de labia. No tenía ni idea de que se estaba redactando una orden de arresto con su nombre. No tenía ni idea de que su conexión con Palmetto Senior Evaluation Services lo había convertido en parte de una investigación federal mucho más amplia. Y definitivamente no tenía ni idea de que en menos de una semana los agentes ejecutarían esa orden mientras él dormía en la casita detrás de la casa que había intentado robar. Tras varios días de revisión federal, Curtis llamó a las 6 de la tarde con 3 palabras. Ya está hecho. Un juez federal había firmado la orden 1 hora antes. Los agentes actuarían al amanecer, redadas simultáneas en la casita de la finca Blackwood y en las oficinas de Van Maritime Group en East Bay Street. Le di las gracias y colgué. Luego fui a la terraza trasera, me senté en mi sillón y miré la casita donde Victor Stanton pasaría su última noche como hombre libre. Las luces estaban encendidas. Probablemente estuviera dentro haciendo llamadas, intentando salvar algo del naufragio de su demanda, completamente ajeno a lo que se avecinaba. No dormí esa noche. No por ansiedad, sino porque hay momentos que merecen ser presenciados en su totalidad. Me quedé en la terraza trasera y observé las luces de la casita parpadear. Víctor estaba allí dentro, probablemente durmiendo sin preocupaciones, soñando con recursos y estrategias legales. Bebí mi café y vi desvanecerse las estrellas y esperé a que el amanecer trajera el final que se había ganado. La primera luz llegó alrededor de las 5:30. Gris al principio, luego rosa en el horizonte del este. Oí los vehículos antes de verlos. 3 todoterrenos oscuros bajando por Valley Road, girando hacia el camino de entrada sin sirenas, pero con determinación. Quiero que entiendan cómo se ve el derrumbe de un esquema de 2 años en una sola mañana. Víctor salió de la casita en bata, sin afeitar, entornando los ojos ante los agentes como si fuera un sueño del que no podía despertar. Agentes federales con chaquetas de uniforme rodearon la casita mientras uno de ellos leía la orden. Víctor Stanton. Agentes federales. Tenemos una orden de registro de los locales. Debe de haber un error. La voz de Víctor llegó hasta el porche donde yo estaba sentado. Necesito llamar a mi abogado. Puede llamar a su abogado desde la comisaría. Hágase a un lado, señor. Seguía repitiendo que debía de haber un error. No había ningún error. El error era suyo, y lo había cometido hacía mucho tiempo, cuando decidió que un anciano con muletas era alguien que no iba a resistirse. Observé cómo registraban la casita. Los vi cargar cajas de documentos en uno de los todoterrenos. Al otro lado de la ciudad, un segundo equipo hacía lo mismo en las oficinas de Van Maritime, confiscando ordenadores y teléfonos y los servidores en la sombra que Víctor había estado operando. La empresa de logística que declaraba 4,5 millones en ingresos con beneficio cero estaba ahora bajo revisión federal completa, sus registros siendo desmantelados disco duro a disco duro. Víctor estaba de pie en el camino de entrada en bata, vigilado por un agente que no tenía ningún interés en conversaciones. Su cara pasó por la confusión, la negación y finalmente el principio de la comprensión. Miró hacia la casa principal. Me vio sentado en el porche con mi café. Por un largo momento nuestros ojos se encontraron. Levanté la taza en un pequeño saludo. Él apartó la vista.
Los agentes terminaron el registro y se marcharon con Víctor para procesarle. Sería puesto en libertad pendiente de cargos formales. Así funcionaban estas cosas. Pero yo conocía a Víctor. Las personas desesperadas no esperan las consecuencias. Intentan borrarlas. Y sabía que lo intentaría. Esa noche lo hizo. Estaba en mi dormitorio cuando oí abrirse la puerta trasera. Era pasada la medianoche. Elena dormía en su antiguo cuarto. La casita estaba a oscuras. Víctor debería estar allí esperando a que su abogado gestionara las condiciones de la libertad provisional. En cambio, estaba en mi casa. Fui hasta lo alto de la escalera y miré hacia el pasillo. La puerta del despacho estaba abierta. La luz encendida. Se oían cajones abriéndose y papeles revueltos. Sin muletas. Me quedé de pie en lo alto de la escalera, apoyándome en los dos pies con firmeza, y esperé. La pierna rota había sanado semanas atrás. El anciano confundido nunca había existido. Todo lo que Víctor creía saber sobre su objetivo estaba equivocado. Bajé las escaleras sin hacer ningún esfuerzo por ser silencioso. Cuando llegué al umbral del despacho, Víctor estaba en mi escritorio, revolviendo el archivador donde yo solía guardar los documentos de los casos. Buscaba algo con lo que destruir las pruebas. ¿Buscas algo, Víctor? Se giró bruscamente. Su cara pasó por varias expresiones mientras procesaba lo que veía. A mí de pie sin ayuda. A mí completamente alerta a medianoche. A mí mirándole con la paciencia tranquila de alguien que había estado esperando esta visita. Warren, puedo explicarlo. Esto es todo un malentendido. Llevo 35 años escuchando explicaciones de malentendidos. Los inocentes no irrumpen en casas a medianoche para destruir pruebas. No entiendes lo que has hecho. Su voz tenía ahora un filo de desesperación. No entiendes lo que va a ocurrir. Entiendo exactamente lo que he hecho. Entré al despacho y me apoyé en el marco de la puerta. Denuncié tu empresa tapadera a la unidad de inspección fiscal hace un mes. Los documentos falsificados de tutela ya están en poder de la Fiscalía Federal. No te queda nada que destruir, Víctor. Se acabó. La puerta trasera volvió a abrirse. El agente Dale Miller entró con la mano en la funda. 44 años, 15 en el departamento del sheriff del condado de Charleston, y ningún interés en la explicación que Víctor estaba a punto de intentar dar. Lo había llamado una hora antes, cuando oí por primera vez la camioneta de Víctor entrar en el camino. Víctor Stanton, dijo el agente Miller, queda detenido por allanamiento de morada. Tiene derecho a permanecer en silencio. Víctor me miró a mí. Miró a la gente. Miró a su alrededor por el despacho, por la casa que había pasado 2 años intentando robar. Luego sus hombros se aflojaron y puso las manos detrás de la espalda sin que nadie se lo pidiera. El agente Miller sacó a Víctor esposado. Le observé desde el porche como las luces del coche patrulla desaparecían por Valley Road. Elena apareció a mi lado, en silencio, viendo cómo se llevaban a su marido en la oscuridad. La noche se posó a nuestro alrededor. Al día siguiente, Víctor se enfrentaría a cargos federales. Al día siguiente, su abogado empezaría a negociar lo que fuera posible salvar. Pero esa noche quedaba una cosa más por resolver. Víctor tendría que renunciar a toda reclamación sobre la finca Blackwood, o el fiscal federal añadiría los documentos médicos falsificados a los cargos ya existentes. El hombre que había intentado robar mi casa estaba a punto de firmar un documento renunciando a todos sus derechos sobre ella, y yo iba a presenciarlo. El centro de detención del condado de Charleston olía a producto de limpieza industrial y arrepentimiento. Víctor estaba sentado al otro lado de una mesa de metal con un mono naranja, las manos, antes siempre cuidadas, ahora maltrechas tras 24 horas sin crema. Margot Sinclair dejó los documentos de acuerdo entre ambos. 3 páginas. Renuncia total a toda reclamación sobre la finca Blackwood. Observé a través de la ventana de observación cómo los ojos de Víctor recorrían las palabras. Su cara tenía el color grisáceo particular de un hombre que por fin ha comprendido la magnitud de su error.
La voz de Margot llegaba por el altavoz. Firme aquí, aquí y aquí. Rubrique cada página. Esto supone la renuncia a toda reclamación, pasada, presente y futura, sobre la propiedad de la finca Blackwood. Víctor levantó la vista. ¿Y la recomendación de condena? El fiscal federal recomendará la franja baja de las directrices. Lo que haga usted con esa clemencia es asunto suyo. Su mano temblaba cuando cogió el bolígrafo. La firma que estampó era pequeña y apretada. En nada se parecía al trazo confiado que usaba cuando firmaba la cuenta en restaurantes donde se esperaba que pagara yo. ¿Recuerdan cuando Víctor me dijo que me trajera mi propio agua? Ese hombre acaba de renunciar a todo derecho sobre la casa que intentó robar. La paciencia, resulta, es un arma. Me había costado 3 meses construir un expediente ante el que él tardó 3 minutos en rendirse. Margot recogió los documentos y me hizo un gesto con la cabeza desde el otro lado del cristal. Estaba hecho. La finca Blackwood estaba protegida por un fideicomiso revocable en vida, y el único que había intentado reclamarla alguna vez acababa de firmar la renuncia a todas las vías legales que podría haber seguido. Víctor se enfrentaría a cargos federales por el fraude financiero. El cargo de allanamiento del agente Miller añadiría sus propios problemas. Pero la casa de mi abuelo, estaba a salvo. Esa tarde me senté en la cocina de la finca Blackwood con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Elena apareció en el umbral con 2 tazas recién hechas. Dejó una delante de mí y se sentó al otro lado de la mesa. La misma cocina donde había guardado silencio mientras Víctor me decía que me trajera mi propio agua. La misma mesa donde Víctor había presentado los documentos del poder notarial. La misma habitación donde tantas cosas habían ido mal. Ahora éramos solo nosotros dos, y lo único que había entre nosotros era honestidad. Debería haberlo visto, papá. La voz de Elena era tranquila pero firme. Todos esos años, la manera en que hablaba de la casa, la manera en que te miraba. Era hábil en lo que hacía, cielo. Los estafadores siempre lo son. Por eso son peligrosos. Me quedé callado. Cuando te dijo que te trajeras tu propio agua, cuando habló de meterte en una residencia, me quedé sentada sin hacer nada. ¿Cuántas mañanas había estado yo en esta cocina fingiendo olvidar dónde había dejado las gafas mientras Víctor calculaba su próximo movimiento? Ahora Elena estaba sentada frente a mí, y lo único que quedaba entre nosotros era la verdad que los dos habíamos estado evitando. Ahora hablas, dije. Eso es lo que importa. Ella alargó el brazo por encima de la mesa y tomó mi mano. Su apretón era firme, como el de su madre cuando tenía algo importante que decir. No me voy a ningún sitio, papá. Y esta casa tampoco. Le apreté la mano. Nos quedamos así un rato, la luz de la mañana entrando por las ventanas, el café enfriándose, el silencio cómodo por primera vez en años. Esa tarde me senté solo en la terraza trasera. El aire de abril era cálido y traía el olor del jazmín del jardín que mi mujer había plantado 20 años atrás. Los robles que había plantado mi abuelo se mecían en la brisa, las ramas cargadas de musgo español. Habían sobrevivido huracanes y sequías y 100 veranos de Charleston. Esta casa había sobrevivido a algo peor, un hombre que sonreía mientras envenenaba. Pensé en los meses de actuación, las pastillas que había escondido en la palma y tirado por el inodoro, las gafas que había extraviado adrede, las preguntas que había hecho 2 veces a propósito, observando cómo crecía la satisfacción de Víctor mientras creía que su plan funcionaba. Había sido agotador hacer de anciano confundido mientras construía el expediente que acabaría con él. Pero había funcionado. La casa estaba protegida. El fideicomiso estaba registrado. Elena se estaba recuperando. Víctor pasaría años reflexionando sobre el coste de su codicia desde un centro federal. Entré y fui al despacho. La habitación estaba en silencio, la luz de la tarde desvaneciéndose por las ventanas. Abrí el cajón del escritorio y saqué mi estilográfica Montblanc Vintage. Mi padre me la había regalado el día que me convertí en inspector senior de la Nacional Marítima de Seguros. Hacía 31 años. Úsala para proteger a las personas de quienes pretenden quitarles lo que es suyo, había dicho.
La había usado para firmar cientos de informes de fraude a lo largo de los años. La había usado para documentar esquemas, exponer mentiras y proteger a personas que ni siquiera sabían que eran objetivos. Ahora entendía lo que él quería decir de verdad. Enrosqué el capuchón despacio, sintiendo el peso familiar en la palma. El mecanismo hizo clic suavemente, un sonido que había oído miles de veces. Mi padre había sido tasador de siniestros antes que yo. El suyo había construido esta casa. 3 generaciones de Lockwood protegiendo lo que importaba. Algunas cosas, una vez bien aseguradas, permanecen aseguradas. Dejé la pluma sobre el escritorio y miré las estrellas de abril que emergían sobre los robles. Mañana le enseñaría a Elena a leer un estado financiero, a detectar las señales de manipulación en un contrato, a protegerse de los Victor Stanton de este mundo. Algunas lecciones, al parecer, valía la pena transmitir. La casa se acomodó a su alrededor. Los crujidos y quejidos familiares de una estructura que había cobijado a mi familia durante 7 décadas. La pierna había sanado. La mente nunca había estado nublada. Y el hombre que había intentado quitarme todo había firmado la renuncia a su última reclamación. Apagué la lámpara del despacho y subí a la cama. Por primera vez en meses, dormí sin soñar con esquemas ni suplementos ni firmas. La finca Blackwood estaba segura. Y yo también. Miro atrás a todo lo que ocurrió en mi propia casa y tengo que admitir algo incómodo. Vi las señales mucho antes de elegir actuar. Ese es el peligro de la traición familiar. No llega de golpe. Se construye en silencio, envuelta en familiaridad. Me dije que era prudente, paciente, comprensivo. En realidad, estaba permitiendo que la traición creciera sin control bajo mi propio techo. Si hay algo que he aprendido es esto: no ignores lo que tus instintos intentan protegerte. La justicia familiar no es venganza. Es claridad, límites y el valor de actuar antes de que sea demasiado tarde. Esperé más de lo que debería, y por poco lo pierdo todo. Nadie te prepara para la traición familiar, sobre todo cuando viene de alguien al que abriste las puertas de tu vida. Mi convicción es simple. Protege lo que importa desde el principio. Documenta todo. Haz preguntas. Confía en los actos más que en las palabras. Porque cuando llegue el momento, la justicia familiar no te protegerá a menos que primero te protejas tú mismo. Y en momentos como estos, creo que Dios permite las pruebas no para rompernos, sino para revelar lo que necesita ser visto. Así fue como encontré mi camino de vuelta a la justicia familiar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. De verdad aprecio que hayas llegado hasta aquí. Me encantaría leer lo que piensas. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Warren, enfrentando ese tipo de traición? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Si esta historia te ha llegado, considera suscribirte para no perderte futuras historias. Una nota rápida. Aunque inspirada en una disputa de propiedad dentro de un hogar multigeneracional, algunos elementos han sido dramatizados para la narración. Si este tipo de contenido no es para ti, siéntete libre de explorar otros vídeos que se ajusten mejor a tus intereses.